Los hospitales y clínicas son lugares concurridos y permeados de un aura de misterio y terror, gracias a las representaciones que podemos encontrar en la cultura popular, y más aún si estos lugares se tratan de hospitales mentales o clínicas psiquiátricas. Tanto la medicina como el estudio de la salud mental ha estado rodeada de acontecimientos y lugares oscuros que podrían ponernos los pelos de punta. Y es así como muchas leyendas y rumores se han materializado alrededor de los hospitales psiquiátricos y sanatorios mentales. Es por eso que en esta ocasión les presentaré 3 de los hospitales para enfermos mentales más oscuros y terroríficos de la Ciudad de México. Abarcaremos desde sucesos históricos hasta leyendas sobrenaturales. Bienvenidas y bienvenidos sean aquelarre a otra noche junto al caldero. Yo soy Paola y te agradezco que me acompañes en una nueva investigación. Recuerda, si tú tienes una historia o quieres que hable de algún tema con más profundidad, no dudes en escribirla en los comentarios o enviarla a cualquiera de nuestras redes sociales. Las fuentes las dejaré como siempre en la cajita de descripción del video. La última palabra sobre las historias más inverosímiles la tienes tú. Sin más preámbulos, comencemos. La Clínica San Rafael. La historia de la Clínica San Rafael, ubicada en la alcaldía de Tlalpan, se remonta a finales de la década de 1940, cuando varios ejidatarios del pueblo de Santa Úrsula, Jitla, donaron un predio de 25,000 metros cuadrados a la orden religiosa de San Juan de Dios, la cual construía una institución médica. La construcción del proyecto de la Clínica San Rafael duró 7 años. Comenzó a finales de la década de 1940 e inicios de 1950. La inauguración de este lugar se llevó a cabo el 5 de julio de 1957 y para sorpresa de los vecinos de los pueblos de Santa Úrsula y de Tlalpan, desde los primeros días de su funcionamiento se percataron de que esta era una clínica privada y no una pública como habían imaginado. El lugar estaba destinado solo para la atención de pacientes que contaban con los recursos necesarios para costear el tratamiento. A los pocos años de su apertura, la clínica amplió sus servicios de tratamiento psiquiátrico, abrieron un pabellón para rehabilitación y para tratar adicciones. Poco a poco se convirtió en un lugar donde políticos, artistas y famosos acudían con frecuencia para todo tipo de atención. De acuerdo con un cronista de la alcaldía, Manuel Valdespino, contrario a lo que solía decirse en los alrededores, la atención médica y humana al interior de la Clínica San Rafael siempre fue con ética profesional, ya que, y cito, al ser un hospital privado, las familias de los pacientes siempre estaban al tanto de sus familiares internados. Sin embargo, las leyendas y rumores más populares que corren alrededor de esta clínica cuentan una historia diferente. Se dice que sus métodos para determinar si alguien estaba enfermo o no eran precisamente los correctos. Existen testimonios que aseguran que no se hacía una investigación y diagnóstico correcto de varios pacientes. Se habla de corrupción y mala administración, ya que se ingresaban personas que no padecían problemas mentales, pero eran abandonados ahí por sus familiares que los consideraban una carga o una vergüenza, simplemente para deshacerse de ellos. Se decía que en el manicomio se podían arreglar personas rotas, por lo que las personas mandaban sin titubear a sus familiares, cuyo comportamiento no era el adecuado para ellos o para la sociedad. Recordemos que en sus inicios el contexto social era muy diferente al actual y se consideraban como enfermedades mentales comportamientos que hoy han sido eliminados del Manual de Diagnóstico de los Trastornos Mentales. Uno de los casos más polémicos fue el de Mario Cantú, el hombre que fue encerrado y torturado sin siquiera necesitarlo. Algunos aseguran que fue su madre quien, después de una riña, pidió a los enfermeros que se lo llevara. Anestesiado y desorientado, se encontró en el interior del lugar sin poder hacer nada por salir.
En entrevistas para distintos medios, Mario Cantú Bunlac narra los terribles sucesos que ocurrieron durante su estancia. Antes de entrar al sanatorio, la vida de Mario no había sido sencilla, siempre bajo el yugo de su madre, que no dejaba que se independizara. Después de que las palabras no pudieron sosegarlo, su madre consideró que la terapia de electrochoques sería una buena idea. Así, el 10 de septiembre de 1980, unos enfermeros lo sorprendieron y se lo llevaron. Estuvo encerrado 18 días, que le parecieron eternos. Mario descubrió que estaba completamente incomunicado y atado con grilletes. Un hombre le colocó una diadema metálica en la cabeza y la electricidad recorrió su cuerpo. En la clínica se encontraban muchos casos como el de Mario, personas de las que alguien se quería deshacer, sin memoria, extremadamente drogadas. Los empleados los atendían con amabilidad y preguntaban por la salud de los pacientes, pero sabían que estaban ahí sin necesitarlo. Aquellos que ingresaban sanos, después de estar algunos días internados, lucían distintos. Eran personas nuevas, personas que parecían vegetales con piel humana. Los religiosos, quienes parecería deberían hacer el bien, ignoraban lo que sucedía y formaban parte del entramado turbio del hospital. Mario regresó a su casa y tuvieron que pasar 5 meses para que recordara que había querido abandonar su hogar. Sus padres se habían encargado de reprogramar sus comportamientos y quitarle aquellas ambiciones. No solo los electroshocks fueron parte del tratamiento de los reclusos de la clínica San Rafael. El aislamiento, la incomunicación, la asfixia por dióxido de carbono y tormentos psicológicos constantes, con amenazas recurrentes por hacerles lobotomías quirúrgicas, eran opciones también. Para la década de los 80, estas ya eran prácticas consideradas obsoletas tanto en Estados Unidos como en Europa, ya que se comenzaba a dar más prioridad a la medicación. Sin embargo, en México aún se practican tanto la terapia de electroshock como las lobotomías y la leucotomía límbica, una cirugía menos invasiva, bajo la autorización del paciente o su tutor legal. Los rumores hablan también de que, dada la relación del hospital con la orden religiosa de San Juan de Dios, un método utilizado para atender a los pacientes eran los exorcismos, al menos en sus inicios. Se hablaba de pacientes poseídos que en muchos casos llegaban a perder la vida en estos rituales y terminaban siendo enterrados en los terrenos de la clínica. Sobre sus pacientes existen 2 aterradoras historias que supuestamente sucedieron en el interior del hospital. La primera de ellas habla de una mujer y su hijo, quienes fueron a visitar a un familiar que se encontraba ingresado en el lugar. Sin embargo, uno de los pacientes se acercó al niño y le atacó, cortándole el cuello, y mientras éste se desangraba, el hombre le arrastró hasta la capilla. La segunda historia es una anécdota contada por una persona que asegura que una familiar suya trabajó como enfermera en aquel hospital. Ella le contó que en la clínica tenían encerrado a un asesino que atacaba a quien le viera los ojos. Por esta razón, siempre lo mantenían vendado, y cuando era necesario retirarle las vendas de los ojos, el hombre buscaba crear situaciones para que lo miraran fijamente. Supuestamente, este hombre escapó del lugar y no se supo más sobre él. Denunciada por maltrato y negligencia médica, la clínica San Rafael fue tal vez la más polémica de su época. Reales o no, estas historias se han esparcido de boca en boca y han permeado el imaginario popular alrededor de este lugar. Denunciada por maltrato y negligencia médica, la clínica San Rafael fue tal vez la más polémica de su época. Reales o no, estas historias se han esparcido de boca en boca y han permeado el imaginario popular alrededor de este lugar. Si bien las 2 últimas historias pueden descartarse como simples rumores, investigando más allá de los mismos 2 artículos que se repiten al insertar el nombre de la clínica en el buscador de internet, la historia de Mario Cantú puede ser comprobada con relativa facilidad. Actualmente trabaja en derechos humanos e incluso publicó un libro donde narra su experiencia titulado Más vale una colorada que 100 descoloridas. Ante situaciones de corrupción y tráfico de influencias en México, no sería extraño que situaciones como esta pudieran repetirse con cierta frecuencia. En 2009, el lugar cerró sin ninguna explicación. Los pacientes fueron enviados a otras clínicas y la clínica San Rafael fue demolida para construir un nuevo centro comercial. Pero las leyendas no acabaron ahí, ya que algunos aseguran que la clínica
fue destruida para que cesaran los rumores de los crímenes ahí cometidos. Además de que entre quienes trabajaron en la demolición y construcción del nuevo centro comercial contaron que hallaron esqueletos bajo la tierra. Como dato extra, la película Archivo 253 fue grabada e inspirada en las leyendas que se cuentan sobre la clínica, al igual que el libro Diario de un enfermo mental, escrito por un vecino de la delegación Tlalpan, que narra la supuesta historia de un paciente recluido en esta famosa clínica. El manicomio femenil de Donceles. El Hospital del Divino Salvador, también llamado el Hospital de la Canoa u Hospital para Mujeres Dementes, fue el primer hospital para mujeres enajenadas en la entonces Nueva España. Su historia comienza en 1687. La señora de Sayago le hizo una petición a su esposo José, una que cambiaría sus vidas por completo. Le pidió autorización para recoger y albergar en su casa a su prima María de la Concepción, quien al perder la razón vagaba por las calles de la ciudad. José Sayago, un humilde artesano carpintero, no pudo negarse y acogió a la desamparada. Después de este incidente familiar, en la pareja se despertó una preocupación por otras mujeres en las mismas condiciones y comenzaron a recogerlas en su casa. Pronto llegaron Beatriz de la Rosa y Francisco Osorio, mulatas dementes. En aquellos días, la casa de los Sayago sirvió como refugio para estas enfermas. Al percatarse de la situación, el arzobispo Francisco de Aguilar cedió al matrimonio un inmueble en 1690. La pareja tendría que hacerse cargo de pagar la renta, dar vestido y comida a las mujeres. Al nuevo hospital mental ingresaron, de acuerdo a registros en documentos, 55 mujeres, de las cuales murieron 26 y mejoraron 29. Hasta 1730, cerca de 300 mujeres habían ingresado en la casa. El hospital pasó por varias administraciones y remodelaciones para atender la demanda de las pacientes que alimentarían la leyenda del Hospital del Divino Salvador. Al final de sus días, llegó a contar con hasta 1000 internas, enclaustradas en espacios pequeños y en condiciones nada higiénicas. Toda clase de tratamiento médico se aplicaba a las internas: purgantes, antiespasmódicos y baños fríos de pies, duchas calientes y aplicación de agua en otras formas. En 1897, una noticia del nosocomio se coló a los diarios. Una paciente había muerto mientras permanecía amarrada a un sillón. La Patria de México fue el diario que hizo la denuncia por maltrato a las pacientes. La carga de historias, decesos y hechos que durante 200 años resguardó el edificio lo convierte en un hervidero para historias de fantasmas y leyendas. Por ejemplo, se dice que en su interior se colocaron varios nichos con vírgenes para tratar de frenar las apariciones fantasmales en los patios y antiguas habitaciones de las enfermas. También se dice que es otro de los edificios de la ciudad a los que se les ha realizado un exorcismo. Las personas aseguran que la carga del lugar es muy fuerte. Vecinos y transeúntes han contado que por las noches pueden escucharse gemidos y lamentos dentro del edificio y por la calle. Realmente no existe alguna historia, anécdota o rumor que cimente la leyenda de las apariciones en este lugar. Quizás esta leyenda haya sido creada simplemente por el deterioro que sufrió el hospital en sus últimos años, por el miedo que causaba el extraño comportamiento de las reclusas y la extraña decoración de las caras dolientes que pueden encontrarse en las puertas del edificio. Actualmente, el inmueble permanece cerrado a los ojos de los curiosos. En el número 39 de la calle de Donceles se albergan documentos originales del hospital, fotografías de cuando fue manicomio y objetos relacionados con la salud mental. Merece la pena mencionar que en la misma calle de Donceles existen otros dos lugares supuestamente embrujados y con leyendas igualmente aterradoras: la llamada Casa de los Arcados en el número 66 y el crimen ocurrido en el número 98. La Castañeda. Sin lugar a dudas, el hospital psiquiátrico más conocido y aterrador de México resulta ser el Manicomio General de la Castañeda, también conocido como las Puertas del Infierno. Con este alentador apodo ya podemos darnos una idea de lo que sucedía dentro de sus terrenos. De entre todas las leyendas que se cuentan en la Ciudad de México, la del Manicomio de la Castañeda sobresale por el grado de crueldad que alcanzó y el horror que se vivió ahí por más de medio siglo. Lo que pretendía ser un hospital modelo acabó convirtiéndose en una auténtica vergüenza nacional. Por siglos,
en la Ciudad de México hubo solo 2 hospitales para enfermos, el Hospital de San Hipólito y el Manicomio del Divino Salvador para mujeres dementes, establecido en 1700. En 1910, al cerrarse ambas instituciones, había en ellas un total de 779 pacientes. Desde el inicio, el proyecto del Manicomio General tuvo el apoyo total del gobierno de Porfirio Díaz. Incorporaba todos los adelantos arquitectónicos y la mejor tecnología médica de la época. La construcción comenzó en 1908 y concluyó 2 años más tarde, en terrenos que pertenecieron a la Hacienda de la Castañeda, propiedad de don Ignacio Torres Adalid, conocido como el Rey del Pulque, y cuñado del famoso arquitecto Antonio Rivas Mercado. El manicomio tenía capacidad para atender a unos 1.300 pacientes, repartidos en 15 edificios, con un área total de poco más de 140.000 metros cuadrados. Incluía además albergues para médicos y casas para los administradores y el director, enfermería, talleres, establos, un sitio para enfermos infecciosos y un mortuorio. El edificio central tenía un reloj con campanas que se escuchaban en todo el hospital. Los pabellones de la Castañeda obedecían a la terminología médica de finales del siglo XIX. Existía el pabellón de los imbéciles, los tranquilos, los violentos, los toxicómanos, agitados e infecciosos. El manicomio pretendía ser un hito en la historia de la atención psiquiátrica en México, en el que el Estado asumiría la tutela y el cuidado médico de los enfermos mentales. Al final de su existencia, el hospital llegó a contar hasta con 23 pabellones, incluido un pabellón infantil. En 1911, Porfirio Díaz se fue al exilio y estalló la revolución. La Castañeda se quedó sin apoyo económico y abandonada a su suerte. Aun cuando no hay reportes de graves crisis o desabasto en esos primeros años, sí hubo una gran reducción en la cantidad de ingresos. El punto más bajo fue en 1915, justo cuando la guerra estaba en su momento más álgido. Las muertes, las epidemias, la falta de agua y de comida hicieron que ese año fuera conocido como el año del hambre. Durante la primera década de existencia, la mayoría de los enfermos que habían sido internados en la Castañeda no contaban con un diagnóstico clínico. En algunos años llegó a ser hasta el 45% de los pacientes. Había infinidad de personas que se internaban sin tener trastornos mentales. En muchas ocasiones eran remitidas por la policía por considerarlas violentas o peligrosas. El hecho de que la mayoría de los ingresos a la Castañeda fueran por orden de las autoridades y no recibiera tantos pacientes privados respalda la idea de que en el afán de lograr la modernidad, nuestro país estaba dispuesto a limpiar sus calles de pobreza y de la llamada basura social. La policía y las comisarías se convirtieron en filtros o embudos que seleccionaban a lo indeseable, lo que llevó a la persecución de personas sin hogar, indigentes, mendigos y prostitutas que eran detenidos para ser enviados al manicomio general. Ya para 1920, algunos periódicos publicaban notas sobre las terribles condiciones que se vivían en la Castañeda. Se hablaba entonces de los tratos inhumanos y se contaban historias de horribles experimentos con pacientes. También aparecieron informes sobre el mal estado de las instalaciones, ausencia de colchones y sábanas, ventanas con vidrios rotos, plagas de ratas y una farmacia raquítica. En esos años, las instalaciones se deterioraron más y no hubo recursos suficientes. Después de 1920, hubo un marcado problema de sobrepoblación. Diseñado originalmente para 1.300 pacientes, el hospital llegó a albergar hasta 3.500 a finales de la década de 1930. El manicomio general se convirtió más en un espacio para la investigación y la experimentación neurológica. Se dice que la Castañeda, la práctica médica psiquiátrica, estaba apartada de lo convencional y que difícilmente se traducía en la mejoría de los enfermos. El manicomio se convirtió entonces en un asilo donde los internos morían por las condiciones insalubres en las que vivían o por la falta de atención. La mayoría de los internados en el manicomio eran hombres y mujeres de entre 20 y 40 años, aunque en 1932 se creó un pabellón especial para niños. En el archivo histórico de la Secretaría de Salud existen 61.480 expedientes de los pacientes que pasaron por la Castañeda a lo largo de 58 años. Muchos tienen poco claras las razones del internamiento, así como el diagnóstico médico. Otros simplemente carecen de razón o se trataba de una petición familiar o de alguna autoridad.
La noticia de la desaparición de la Castañeda se publicó el 27 de junio de 1968. El viejo hospital psiquiátrico sería sustituido por una red de modernas instalaciones distribuidas a lo largo y ancho del país. Al conocer el anuncio de la desaparición de la Castañeda, el ingeniero Arturo Quintana buscó a los responsables de la demolición para tratar de comprar algunas partes de la cantería. Después de varias reuniones con las autoridades de la beneficencia pública, en agosto de ese año obtuvo la fachada completa. Cada una de las piedras del enorme edificio, de casi 160 metros, fueron cuidadosamente numeradas y desmontadas para ser llevada al Estado de México, a unos 3 kilómetros de Amecameca. Así fue como la fachada del Manicomio General de la Castañeda acabó en la que fuera la casa de campo de don Arturo Quintana y su esposa Mercedes Peñafiel, en las faldas del volcán Iztaccíhuatl, cerca de Amecameca, en la zona del Paso de Cortés. El ingeniero Quintana murió el 12 de enero de 1986. Poco tiempo después, su viuda donó la propiedad a los Legionarios de Cristo para que en ella realizaran retiros espirituales y cursos de formación académica. Si bien ahí termina la leyenda del edificio, el terreno donde se erigió aquel enorme manicomio aún guarda ecos de lo que fue. El terreno fue dividido. En una parte se erigen las Torres de Mixcoac, un centro comercial, un deportivo, y otra parte es ocupada en parte por la Escuela Nacional Preparatoria número 8. Se dice que en estos lugares suelen verse sombras y escucharse ruidos y lamentos por las noches, quizás como un eco del sufrimiento de lo que ahí se vivió. Sin lugar a dudas, los hospitales son sitios que nos inspiran temor de una manera casi instintiva a la mayoría, y más cuando sus historias están tan llenas de sufrimiento y angustia. Quizás la energía ahí acumulada es lo que nos hace sentir miedo. A veces la realidad de la crueldad humana supera por mucho el terror que podría causarnos algo sobrenatural. Me gustaría saber tu opinión al respecto. ¿Crees que las leyendas que cuentan sobre estos lugares sean reales? ¿Tú o algún conocido tuyo tienen alguna historia que contar al respecto? Si es así, no dudes en compartirla, ya que podría salir en una recopilación de relatos. Déjame tu respuesta en los comentarios. Y bien, esto ha sido todo por hoy, Aquelarre. Si te gustó el video o te pareció interesante, déjame un like para saber que te gustaría que trajera más casos así. Suscríbete si aún no lo has hecho y recuerda nuestras redes sociales como Junto al Caldero, y a mí en Instagram y Twitch me puedes buscar como des_car. Comparte este video con alguien a quien crees que podría interesarle para que seamos cada vez más en este bello aquelarre y podamos llegar a más personas. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final y nos veremos en otra noche junto al caldero. Hasta otra.